Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6. Un encuentro transformador. Un encuentro transformador. Isaías, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Durante todo este mes hemos estado hablando aspectos o características especiales de nuestro Dios, o atributos más bien de nuestro Dios. El domingo pasado predicó el hermano Fernando Abilio Mosquera Abrán, porque así que le gusta que lo llamen, acerca ¿de qué predicó? ¿De qué predicó? ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? Bueno, tienen excusa los que no estuvieron. El tema de la semana pasada fue sobre la soberanía de Dios. Isaías 6, del 1 al 10. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con las 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, ¿qué era lo que decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, diga conmigo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocó con él sobre mi boca. Dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, qué maravilloso, oí la voz del Señor que decía, ¿qué decía el Señor? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿qué respondió? Heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Y ciega, ¿qué? Sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El propósito de hoy, de esta mañana, es que podamos comprender que solo estando en su presencia, nuestra vida es transformada. Hermanos, en medio de cada situación, el Señor tiene una palabra para todos y cada uno de nosotros. Hemos vivido durante estos 2 años situaciones difíciles. Pandemia. Gente que ha caído en depresión, en angustia. Gente quitándose la vida de la noche a la mañana.
gente desesperada, en crisis. No sé si en su familia ha pasado, pero hemos vivido crisis. Nosotros como familia, a Rocío se le murió el hermano mayor y el hermano menor. Uno de COVID y el otro del corazón. Y yo sé que la mayoría en este barrio murieron muchas personas. Yo un día conté 22 personas con alguien del barrio. Contamos. Porque murieron niños. No, murieron adultos. En la calle donde nosotros vivimos también murió gente. Allá por los lados de la cancha, en toda la ciudad. De veras, hermano. Pero en cada circunstancia, aún en las que usted está viviendo hoy, Dios tiene una palabra oportuna para nosotros. Y creo que esa fue la razón por la que envió a los profetas. Tenían un mensaje de parte de Dios al pueblo en una situación concreta. Creo que un encuentro con Dios es capaz de transformarnos. Pero hoy debemos preguntarnos, ¿qué nos quiere decir Dios con este pasaje a nosotros? ¿Qué nos quiere decir hoy Dios a nosotros a través del profeta Isaías? ¿Tendrá algo que decirnos? ¿Será que este pasaje es relevante para mi vida? Un encuentro con Dios transforma nuestro ser. ¿Y qué hacer? Por tal razón, escúcheme, un teólogo estadounidense llamado A.W. Tozer, pastor, evangelista, predicador, escritor del siglo pasado, siglo XX, afirmó lo siguiente. Escuchen lo que él dijo. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros mismos. Pero él dice, la más portentosa cualidad del ser humano no es aquello que ha dicho o ha hecho en un momento determinado, sino cómo es que concibe en su corazón a Dios. Lo que este hombre dice, en otras palabras, es: ¿qué es lo que usted conoce de Dios? Lo que usted sabe de Dios, en otras palabras, el Dios en el que usted cree, de acuerdo a su convicción, así será su enfoque y sus hechos, lo que usted hace. ¿Cuál es el Dios que nosotros conocemos? La gente hoy sencillamente conoce a Dios sencillamente para pedir cosas. El Dios, yo sé que es proveedor, pero hoy día la gente quiere que Dios haga lo que él piensa que debe hacer. Lo que la gente quiere que Dios haga, y a veces queremos torcer el cuello a Dios y decirle: Dios, ponle el sello aprobado a lo que yo pienso de ti. Hoy compartiré algunos principios de este texto. Isaías es llamado para el servicio a Dios, pero antes de hacer cosas para Dios, es necesario estar con Dios. A veces nos hemos ocupado haciendo cosas para Dios, y hacer cosas para Dios no es conocer a Dios. En primer lugar, quiero que mire del versículo 1 al 4. Aquí, este profeta Isaías tiene una visión correcta de Dios. Nosotros a veces estamos desenfocados en cuanto a qué es lo que creo de Dios. Y inicia el relato en el año que murió, ¿qué? El rey Usías. ¿Quién era el rey Usías? Era un rey en Jerusalén. Después de la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. Usías fue rey en el reino del sur, Judá.
Su padre, él sucedió a su padre fue rey en Judá también y se llamaba Amasías. Este hombre reinó durante 52 años de gobierno. Era en un tiempo de crisis. Fue un tiempo de incertidumbre en los días que Isaías tuvo la visión. Pero el Señor tenía una palabra para él, una revelación especial de Dios para su vida. Y esto iría a marcar su vida y ministerio para siempre. Después que el ser humano, después que usted y yo tenemos un encuentro personal con Dios, nuestra vida cambia. Nuestra manera de pensar cambia. El Dios a quien adoramos cambia, o los dioses a los que adoramos cambia. Su vida es transformada. Usted y yo no seguimos siendo igual. Este rey Usías fue uno de los mejores después de Salomón. Fue uno de los mejores reyes. El mejor después de Salomón. Este hombre comenzó a reinar cuando tenía 16 años. Reinó 52. ¿Y sabe qué? Hizo todo lo recto ante los ojos de Jehová. Dirigió un gran ejército. Derrotó a filisteos, derrotó a árabes, construyó torres, cavó pozos. La agricultura fue abundante. Y no solo eso, él también ayudó en la elaboración de armas, de herramientas para la guerra. Israel prosperó en el tiempo de este rey. Dirigió un ejército contra los filisteos. Recolectó tributos de los amonitas. Construyó torres y revivió la agricultura. Mas cuando fue fortificado, cuando este hombre tomó la fama, su corazón se enalteció porque pensó que todo lo que había hecho sencillamente era por sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces Dios en nosotros permite las bendiciones y la prosperidad? Pero nos olvidamos que es Dios quien nos bendice, que es Dios quien provee, que es Dios quien trae bendición a nuestra vida. Y por eso Mateo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y qué más, y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El único digno de adoración es el Señor. Hay gente que cuando no tiene un trabajo, ay, sí, Señor, provéeme, consigue su trabajo y saca al Señor de su vida. Se enorgullece. Y este hombre se enorgulleció. ¿Y sabe qué? Usurpó el lugar de los sacerdotes. El lugar de los sacerdotes no era la función de él de ir a presentar el incienso en el templo. Pero este hombre que creía que era el Señor de señores, pero solo hay un Señor de señores, Jesucristo. Al final de su vida, trató de usurpar el poder de los sacerdotes y Dios le afligió con lepra. Le animo a que se lea la historia de este hombre en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Todo el capítulo. Usías comenzó a reinar alrededor del año 790 de Cristo y murió alrededor del 742. En la muerte de este rey, Usías, dice en el versículo 1, en aquel año en que murió el rey, el profeta tuvo una visión. Y yo me pregunto, ¿por qué? Tuvo una experiencia con el Señor. Fue el año decisivo de la muerte del rey, que Jehová se reveló. Muere un rey al que al pueblo le ha puesto toda su confianza. El pueblo tenía sus ojos puestos en él, en el rey Usías. Pero ahora muere un rey
Y verdaderamente Isaías ahora y el pueblo conoce quién es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y dice: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Miren lo que dice. Aquí hay una descripción de Dios. Vi yo al Señor. Esto de ver es que él contempló la presencia de Dios en el templo. Vi yo al Señor. Y la palabra que hay aquí para Señor es Adonai. En otras palabras, es como una teofanía del verdadero Señor. Vi yo al Señor. Ahora dice, sentado sobre un trono. Todos los reyes de la tierra tienen su propio trono. Pero aquí está sentado un rey sobre este trono. Y algo que lo hace diferente a los demás tronos es que es un trono. ¿Cuál es la característica? Alto y sublime. ¿Sabe para qué? Y dice que sus vestiduras llenaban totalmente aquel lugar para indicarnos algo. Un rey, yo vi a un rey, yo vi al Señor, pero no solo eso, es un rey. Y algo más que dice de él es que es soberano. Él llenaba totalmente ese lugar, y no creo que es solamente ese lugar. Él es el Señor de todo el universo. Él es soberano en nuestra vida. Señor futbolista, se acaba de despertar como Isaías. Isaías dijo, cuando vio la gloria, habló acerca del Señor. Hermano, aparentemente este es el Señor que vio el profeta. Y dice, encima del trono estaban los serafines. Este es como un rango de ángeles. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines, los cuales parecen estar volando por encima del que está sentado sobre el trono. Sus pies de estos ángeles, esta es una imagen bonita, no estaban tocando el suelo. Dice que con dos alas, ¿qué hacían? Volaban. Con dos, ¿cubrían qué? Su rostro. Con dos, cubrían sus pies. ¿Saben por qué? Porque estos seres angelicales también fueron creados por Dios. Y solo el único digno de alabanza y de honor es el Señor. Tienen alas, caras, pies y voces con las que alaban a aquel que está sentado sobre el trono. Eso es una indicación de que son entidades o personalidades espirituales. Cada serafín tiene 6 alas, 2 cubriendo sus pies, 2 usadas para volar y 2 cubren su cara, debido a que están ante la presencia del Señor. Y eso nos dicen que ellos también reconocen al Señor. Tienen reverencia. Cuando usted y yo estamos ante el Señor, ¿somos reverentes? Mientras cada serafín daba voces, ¿y qué era lo que decían? Santo, santo, santo. Parece que aquí hay una exclamación de respuesta uno a otro, reconociendo la santidad de Dios. Él está absolutamente separado de todo pecado o inmundicia. Dice que toda la tierra está llena de su gloria, de tal manera que la santidad de Dios le hace diferente y superior a los otros dioses. En el idioma hebreo, la intensidad comunica mediante la repetición. Decir santo, santo es el Señor, eso comunica algo.
Decir santo, santo. Santo, santo es el Señor. Es declarar la santidad al más alto grado posible. ¿Qué significa que Dios sea santo? ¿Qué significa para mí y qué implica a la vez para mi vida? ¿Qué significa que Dios sea santo, y santo? Ese es el más alto grado posible. La santidad en su raíz tiene la idea de separación, de apartado, de separado. Eso describe algo que es apartado de otra persona o cosa. Un objeto puede ser santo si se aparta para un servicio sagrado. Una persona es santa si es apartada para la voluntad y el propósito de Dios. Usted y yo somos santos porque el Dios que es santo vive en su vida. Y el Espíritu Santo lo ha santificado a usted y ha puesto un sello de pertenencia para Dios. Así que su vida y mi vida pertenecen a Dios. Ahora bien, ¿de qué es apartado el Señor? Él es apartado, y quiero explicarle, de la creación. Ahora le explico por qué. Él es apartado de la creación en el sentido de que el Señor Dios no es una criatura y existe fuera de toda la creación. El salmista dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, ¿qué hace? Anuncia la obra de sus manos. Dios no es la creación. Dios no es un árbol. Dios no es una flor. Dios no es ninguno de los animales que hay hecho. No, Él fue el que hizo las cosas. Así que el ser humano no debe adorar a la creación pensando que es Dios. El sol es sol, la luna es luna. El único digno de adoración es el verdaderamente creador de todas las cosas, el Señor. Hermano, Él es apartado de la humanidad en el sentido de que su naturaleza o esencia es divina. Dios no es superhombre, ni el hombre supremo. Dios no es solamente más inteligente que cualquier hombre, más fuerte que cualquier hombre, más antiguo que cualquier hombre, o mejor que cualquier hombre. No se puede medir a Dios según el rango o la tabla del hombre. Él es divino y nosotros somos humanos. La santidad de Dios es parte de todo lo que Él es. Esa es su esencia. Él es completo en santidad. Él no necesita. Él es la santidad. El poder es de Dios. Es un poder santo. El amor de Dios es un amor santo. La sabiduría de Dios es una sabiduría santa. La santidad no es un aspecto de la personalidad de Dios. Es una característica de todo su ser. Porque Él es santo. En tanto que el serafín clamaba, dice que la casa se llenó de humo. Y la fuente del humo es incierta. Pero vino por la canción de los serafines que mientras oraban y cantaban al Señor en el altar del incienso. Es por la presencia del Dios Santo. Esta es una visión maravillosa. Creo que ante Él se rinde toda la creación. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el monte con Dios? Cómo la gloria de Dios descendió. Un encuentro con Dios genera en nosotros el reconocimiento de quiénes somos realmente. Entonces, lo primero que Isaías tiene es la revelación de Dios. ¿Y qué conoce de Dios? ¿Qué conoce de Dios? Que es Señor, que es Rey, que es soberano y que solo Él llena toda la tierra con su presencia. En segundo lugar,
una visión correcta Isaías tiene una visión correcta del Dios que santifica. Aquí hay una mirada, versículos 5 al 7, dentro de sí mismo y un alivio en el altar de Dios. Isaías ahora en estos versículos reconoce el pecado y luego tiene lugar la limpieza. Hay un teólogo, Juan Calvino, en La Institución, un libro que él escribió, dice: por otra parte, dijo este hombre, es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo contemplado desciende a considerarse a sí mismo. Solo estando delante de la presencia de Dios podemos reconocer cuán grande es Él, pero cuán pecador soy yo. Versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí! ¿Que soy qué? Muerto. Y él da dos razones aquí. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Estando en la presencia de Dios, él considera que es hombre muerto por causa de su propio pecado. Yo he dicho varias veces esto que les voy a decir. Todo ser humano es pecador, excepto Jesús. Todo hombre nacido de mujer es pecador, excepto Jesús. Todo hombre es pecador. Hermanos, él dice: ¡ay de mí que soy muerto! Él está perdido, arruinado, condenado a morir por causa de su pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aquí en el lamento de este profeta, ¡ay!, reconoce su propia inmundicia en la presencia de Dios. Y esto debe a mí ayudarme a entender que no debo ser indiferente cuando he pecado contra Dios. ¿Se acuerdan de David en el Salmo 51 que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Estando en la presencia de Dios, podemos llegar a reconocer cuán pecadores somos. Cuando miramos al Señor y le vemos tan diferente a nosotros y a todos cuanto podamos mirar, santo, Él es incomparable, único en bondad, en sabiduría y poder. No podemos evitar la comparación. Entonces el Señor nos revela nuestra propia condición. Solo podemos caer de rodillas, aterrados, y exclamar como el profeta Isaías: ¡ay de mí, Señor, que soy pecador! Y han visto mis ojos al Rey. Hermano, que nunca dejemos de mirar dentro de nosotros mismos, estando en la presencia de Dios, en oración, leyendo o escuchando su palabra o adorándole en el templo. Esto es una experiencia transformadora. No puedo tener mi conciencia encallecida, porque realmente el pecado lo que hace es encallecer mi conciencia. Pero lo que sí debo entender es que el Espíritu Santo redarguye mi vida cuando he pecado. Y el Espíritu Santo me lleva entonces a reconocer el pecado en mi vida. Pero cuando yo estoy en su presencia y puedo contemplar con mis ojos la grandeza de Dios, ahora Dios hace algo maravilloso aquí en la vida de Isaías.
dice que un serafín, ¿qué hizo ese serafín? Voló hacia mí, versículo 6, teniendo en su mano un carbón encendido. ¿Y qué hizo? Teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Noten algo, y a mí me llama la atención y me ha encantado este pasaje, porque no es por lo que yo haga que mi vida es limpia, es por lo que ya el Señor hizo por mí, por la gracia de Dios. Este pasaje me muestra la gracia de Dios abundante para mi vida. Yo soy limpio no por las mandas que yo pague. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, tenía 7 años, mis padres me trajeron aquí a esta ciudad y me trajeron para llevarme a la iglesia de San Nicolás de Tolentino. Mi mamá había ofrecido una manda. Bueno, no sé cómo le dicen aquí, una promesa. Desde que yo nací en Barranca Bermeja. Y dijo, yo iré a la iglesia de San Nicolás de Tolentino y quiero que mi hijo camine, vaya de rodillas y entre al templo de rodillas. Yo no sé ella por qué hizo eso. Y cuando me trajo con mi papá, fuimos. Yo creo que queda por allá en Aranjuez. Y me hizo entrar de rodillas. Porque eso era lo que ella había dicho. Una promesa. Y yo entré de rodillas. Y me acuerdo que a aquel sacerdote ellos le compraron unos hábitos negros, imagínense. Y me los pusieron. Y entonces la demanda, era que cuando yo llegara a la ciudad de Montería, y entonces habían procesiones, querían que me colocara ese hábito, imagínense, 35 grados de temperatura. Me lo pusieron un día, pero yo ya me liberé y dije, no, yo no voy a usar más eso. Iba un día para una misa y me encontré unos pelados que, bueno, no les digo lo que me decían, pero me decían cura sin. Y yo me agarré a pelear con esos pelados, me quité esos hábitos. Y en un parque me cogía muñeca con esos tipos, con esos pelados. No les digo lo que me decían, cura sin, ya imagínense. Hermano, pero aquí hay algo. El serafín viene, coge un carbón encendido. Imagínense esa figura. Y la pasa por su boca. Y dice en el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa. Hermanos, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El pecado y la culpa deberán ser removidos, borrados, si uno existe para ser un siervo aceptable del Señor. El Señor limpia, purifica. Yo no soy limpio de mi pecado por el esfuerzo humano que yo haga. No hay joya, no hay dinero, no hay sacrificio que yo pueda hacer para que mi pecado sea perdonado. Él envió a su Hijo unigénito a morir por usted y por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Y Él propició purificar, santificar mi vida. Es Dios quien nos santifica. Yo no soy santo por mi esfuerzo. Somos santos porque el Dios que es santo nos ha apartado para Él, para vivir para su gloria y su honra. Bendito sea el Señor. En verdad, hermano, ningún sacrificio es indicado o referido. Pero ya que ningún sacrificio es indicado. El profeta estaba ahora listo para responder a la necesidad del Señor. En su presencia, su vida es santificada. En su presencia, su pecado y la culpa, porque a veces vivimos con la culpa del pecado. Hay creyentes que no viven una vida cristiana, digamos así,
de gozo, de victoria, porque Satanás trae a su mente cada día, pero tú, todo lo que tú has hecho en tu vida, Dios sí te habrá perdonado. Y todavía estamos cargando la culpa, pero el Señor quitó la culpa de nuestro pecado. Él llevó su pecado. Por muy grande que fuese el pecado, ya Él no se vuelve a acordar de su pecado. Él le perdonó una vez y para siempre. Bendito sea Dios. Ahora usted me dirá, pastor, sí, pero yo cada día en mi vida tengo luchas con el pecado. Yo también. Pero como conocemos al Señor, cada vez que usted peca o desobedece al Señor, usted se arrepiente de su pecado. Él perdona su pecado. Él no se vuelve a acordar de su pecado. Ahora, arrepentimiento es un cambio total de vida, de mente, de corazón, de actitud. No es seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento. Y hay gente que llora y llora. Ay, pastor, yo quiero cambiar, pero sigue igual. Permita que Dios transforme su vida. Y a mí me llama la atención, porque aquí hay como una progresión, revelación. Cuando yo contemplo a Dios, entonces reconozco mi condición, mi pecado, pero también Dios a la vez me limpia, me purifica, me santifica, me quita el peso del pecado en mi vida. Y ahora hay algo que no había visto. Versículo 8, después, mire el versículo 8, ¿qué dice que sucedió después? Después que esto acontece, ¿qué? Después oí la voz del Señor que decía, hermano, después que usted y yo hemos sido perdonados, tenemos la capacidad auditiva para oír la voz del Señor. Permita que Dios le hable a usted esta mañana y a mí, solo en su presencia, solo cuando tu pecado y mi pecado han sido removidos. Dios permite que nosotros podamos oír su voz. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. El Señor dirigió ahora su atención hacia afuera y pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías responde, ¿qué respondió? Heme aquí. Hermano, no queda otra cosa que después de comprender quién es Dios en mi vida, después que mis pecados han sido perdonados, no hay otra cosa que hacer sino obedecer al Señor. ¿Cuántos queremos obedecer al Señor esta mañana? ¿Cuántos le pueden decir al Señor conmigo, heme aquí, Señor? Ay, como 2 o 3. Isaías no debía quedarse en el templo. Todo encuentro con Dios genera en nosotros sensibilidad a la voz de Dios. Isaías no debía quedarse en el templo viviendo una vida muy espiritual, contemplando la majestad de Dios. Debía mirar hacia afuera del templo, a todo el desbarajuste personal, social y religioso, y viendo aquello, responder a la pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios sigue haciendo lo mismo. Hoy nos invita a mirar al mundo y nos hace la misma pregunta. Por todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán el nombre del Señor si no hay quien les predique? Isaías no había tenido antes la visión transformadora. Ahora escucha el clamor agonizante de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Habiendo sido limpiado de su pecado y habiendo sido quitada su iniquidad, Isaías está ahora en la posición de oír y responder al llamado del Señor. Él oye la voz del Señor preguntando, ¿a quién enviaré? Y responde, heme aquí. El profeta es ahora comisionado para ir con instrucciones para predicar un mensaje a este pueblo que Dios le dice, no te van a oír. Y es fácil cuando uno va y sabe que la gente lo va a oír.
en la predicación de Isaías, Isaías engrosará el corazón de este pueblo, agravará sus oídos y cegará sus ojos. El llamado de Isaías nos enseña que la importancia de tener un verdadero encuentro con Dios, la visión que tuvo fue tan impactante que cambió el resto de su vida. Hermano, necesitamos conocer a Dios antes de hacer cosas para Dios. Porque cuando nosotros empezamos a hacer cosas para Dios, realmente nos sentimos, nos cansamos, nos fatigamos, nos desanimamos. Y yo reconozco que a veces uno como pastor quiere, el deseo de nosotros es que todos se involucren. Pero mi pregunta es, más bien, ¿estoy yo enseñando a que la gente conozca a Dios? Porque cuando yo conozco a Dios, yo no tengo que enseñarle a la gente, sirva al Señor. Porque realmente, cuando conozco a Dios y amo a Dios, quiero vivir para Dios. Quiero servir para Dios. ¿No les parece? Ahora, yo no estoy diciendo que no discipulemos. Yo no estoy diciendo que no se predique. No, pero lo que estoy diciendo es, antes de involucrar a la gente en ministerios, lo que tú debes hacer, Nicolás, es que me conozcan. Tú te cansas. Y yo les voy a decir, esto me lo ha estado diciendo Dios hoy. Te cansas, te fatigas, esperas que la gente responda y no lo hacen porque lo estás haciendo en tu fuerza. Enséñale más bien a que me conozcan. Porque el que conoce a Dios se enamora de Dios, adora a Dios y vive para Dios. Eso es. Ahora, no quiero excusarme y no hacer mi tarea. Creo que sí. Pero ayudemos a la gente de esta iglesia a que conozca verdaderamente a Dios. Colóquese en pie. Colóquese en pie. Y yo quiero que usted cada día se enamore de Dios.